Bien, les invito a que abran sus Biblias en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Capítulo 13. Versículo 5. Voy a tomar solo la primera parte de este versículo, pero lo vamos a leer completo. Puesto de pie y leamos todos juntos. Segunda a los Corintios, capítulo 13, y el versículo 5 lo leemos todos juntos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Tomen asiento. Examinando la seguridad propia. De eso vamos a estar hablando. Basado en este texto, la primera parte del capítulo 13, versículo 5 de la segunda epístola de Pablo a los Corintios. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Primero despejemos una cosa. No dice, examina a los demás. No dice, prueba a los demás. ¿Será creyente? ¿No será? No dice eso. Examinaos a vosotros mismos. Aquí hay un deber de cada uno de nosotros. El domingo pasado hablamos de la cadena de seguridad, ¿verdad? Que tenemos allá en la pizarra. Aquellos textos, y no tocamos todos, hay otros, pero yo he elegido esos, que nos hablan de lo que Dios hizo, lo que Dios hace, o lo que Él hará en favor de los suyos. Me llena de alegría saber que mi salvación tiene su origen en Él. Viene por medio de Él. Es realizada por Él. Es preservada por Él. Y consumada por Él. Todo viene de Él. Como dice el salmista en el Salmo 3, versículo 8, la salvación es de Jehová. Lo repite Jonás en el capítulo 2, versículo 9. Exactamente igual, la salvación es de Jehová. Pero como dice Pablo en Romanos 9:6, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Aquí para introducirlo le quiero contar una historia. ¿Alguno leyó el Gaucho Martín Fierro? ¿No? Bueno, el Gaucho Martín Fierro fue escrito por José Hernández, un argentino, allá en 1878. Y narra las aventuras de este gaucho en tiempos violentos de la Pampa Argentina. Tan violento era que él llevaba 2 años sirviendo en el ejército. Obligado, no que él fue a enlistarse, no. Obligatoriamente lo llevaron para que sirviera en el ejército. Llevaba 2 años y nunca le habían pagado. Y un día se corre la voz que viene el pago. Entonces todos contentos a esperar su pago, llega el que paga y de uno por uno los va llamando. Y ahí estaba Martín Fierro esperando. Y pasó todo el día. Terminó la paga y a Martín no lo llamaron. Entonces él pensó, tal vez mañana, continúa. Y así se lo hace saber a uno de los que estaba ahí. Y le dice, no, le dice, lo que llegó de paga se repartió todo hoy, están todos. Dice, pero a mí no me han pagado. ¿Cómo te llamas? Martín Fierro, el que buscan. ¿Cómo te van a pagar si tú no estás en la lista? Llevaba 2 años pasando diversas pellejerías sin un cobre y más encima no estaba en la lista. Bueno, al principio me hizo mucha gracia cuando lo leí por primera vez hace muchos años atrás, pero al reflexionar luego en esta situación, ¿cierto?, del pobre gaucho, ya no me dio tanta gracia, sino que daba pena la situación.
hay dos pasajes en la Biblia que no hacen ninguna gracia y que debieran despertar en nosotros un santo horror. Uno es Apocalipsis 20:15. Dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El contexto de este versículo es el juicio de todos los hombres, los cuales serán juzgados según sus obras. El otro pasaje son textos pronunciados por el mismo Señor en Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Pero leamos desde el versículo 21. Mateo 7, desde el versículo 21, dice un pasaje muy conocido: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tremendo. El contexto de este texto son los falsos profetas, los falsos hermanos, aquellos cuyos frutos no son buenos porque provienen de una naturaleza mala. Fue el Señor el que dijo que el árbol malo da malos frutos. Lo asombroso aquí es que en el versículo 20 dice el Señor: así que por sus frutos los conoceréis. Es el mismo pasaje, es el mismo contexto. Pero los frutos no son los que tienen al Señor en los labios. Esos no son frutos a considerar. Aquellos que dicen Señor, Señor. No, si el Señor me entiende a mí. No, yo sirvo al Señor a mi manera. ¿Se ha encontrado con gente así? Bueno, eso no quiere decir nada. No quiere decir nada. Y no solamente eso, sino que tampoco debemos considerar a aquellos que profetizan o predican en el nombre del Señor. Tampoco es un fruto a considerar los que exhiben poder sanador y lo hacen en el nombre del Señor. Tampoco. O aquellos que tienen poder sobre los demonios en el nombre del Señor. No son fruto que nosotros debamos considerar para saber quién es quién. Tampoco es un fruto a considerar que por su medio se realicen diversos milagros en el nombre del Señor. Esto es como un despertar brusco, ¿verdad? Porque nosotros estaríamos dispuestos a conceder que si alguien predica en el nombre del Señor, predica la palabra del Señor, hace milagros en el nombre del Señor, sana en el nombre del Señor, oye, ese indudablemente es un hijo de Dios. Pero el Señor nos dice aquí que no debemos considerar eso. Nada de esto es fruto que se debe evaluar. Y si esto no es digno de considerar, ¿qué es entonces lo que debemos considerar? Dice Jesús: hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es lo que se debe considerar. La tal persona hace la voluntad de Dios. Aquel que tiene al Señor a flor de labios, hace la voluntad de Dios. Eso es lo que debemos considerar. No todo el que dice Señor, Señor, sino aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿dónde encuentro dicha voluntad? ¿Dónde encuentro la voluntad de Dios? ¿Dónde? En las Escrituras. En las Escrituras. Entonces, ¿cómo sabremos que hacemos la voluntad del Padre si ignoramos las Escrituras? Mucho me temo
que la reprensión que el Señor le hace a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, debemos tomarla nosotros también con temor y temblor. El Señor le dijo a la mujer samaritana: vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Por qué? Ignoraban la palabra de Dios. Adorar sin conocimiento, hermanos, es idolatría y no puede agradar a Dios. El Martín Fierro de José Hernández fue enlistado en las filas del ejército contra su voluntad. En cambio, los hombres de los cuales habla Mateo 13 y Apocalipsis 20 estaban engañados creyendo pertenecer al pueblo de Dios, del cual voluntariosamente se hacían parte. Pero Dios no los reconoce como suyos. El Martín Fierro es un excelente relato ficticio. Lo que nos dice la Biblia en Mateo 7 y Apocalipsis 20 será una triste y amarga realidad para muchos. Pablo amaba a los conversos. Muchas veces se refiere a ellos como hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Sufría por ellos. Se enojaba también cuando veía que ellos estaban desviando. Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién los engatusó para creer un falso evangelio? El amor del apóstol por los conversos. Encontramos pruebas de su amor por ellos en muchos lugares en sus epístolas. Y por lo mismo, porque los ama, quiere que ellos tengan la seguridad de que son de Cristo, de que pertenecen a Cristo. Y una prueba de ello, por lo cual Él ora, es que sus queridos hermanos hagan lo bueno. El apóstol sabía que no todos pertenecían al rebaño del Señor. Él lo sabía. Por ejemplo, en Gálatas 2, versículo 4, habla de algunos falsos hermanos introducidos a escondidas. En 2 Corintios, en el capítulo 11, versículo 26, dice que en sus viajes había estado en peligro de falsos hermanos. Unos versículos antes, en este mismo capítulo, en el versículo 15, nos habla de que los ministros de Satanás se disfrazan como ministros de justicia. Algunos de estos falsos hermanos tal vez nunca oyeron el Evangelio. Eso podríamos trasladarlo a nuestra época. Y pudiera ser algo increíble, pero es razonable creerlo. ¿Por qué? Por el estado deplorable de algunos púlpitos que han sustituido la predicación bíblica por la entretención, por las novedades, inclusive enseñando herejías. Entonces, quien concurre a una congregación así, obvio que no va a escuchar el Evangelio. Otros de estos falsos hermanos pueden tener una comprensión inadecuada del Evangelio. Y como la samaritana de Juan 4, ellos adoran lo que no conocen. Lo vemos en algunas congregaciones también. Gente haciendo cosas sin ningún fundamento bíblico. Adoran lo que no conocen. Algunos pueden estar en proceso de considerar las afirmaciones del Evangelio y avanzar así a la fe real. Por la gracia de Dios, eso le aconteció a algunos que están aquí presentes. Avanzaron en la fe en algún momento, creyeron. Pero algunos de estos falsos hermanos realmente son instrumentos de Satanás para trastornar la fe y el compañerismo de los creyentes, sembrando rencillas,
odiosidades y divisiones en el seno de las congregaciones. Ahora, no obstante ello, algunos de estos no creyentes a la larga vendrán a la fe genuina. Por eso que no debemos pensar de que porque alguien ha hecho estas cosas, ya definitivamente está lejos, alejado completamente de la gracia de Dios. No, Dios puede tener misericordia de estas personas y algún día pueden llegar a una fe genuina, a la fe que salva. Muchas veces no es fácil ni sencillo distinguir entre quienes tienen la fe genuina y quienes tienen simplemente una persuasión intelectual de la verdad del Evangelio, pero no tienen fe genuina en sus corazones. Entienden los hechos principales del Evangelio, conocen algunas doctrinas bíblicas, pero no han hecho mella en sus corazones. Algunos pueden dar señales externas que pueden fácilmente llevarnos a pensar que estamos ante un creyente sincero. Señales externas, cuando lo que hay es solo ropaje, pero no hay vida verdadera. Pensemos en Judas, por ejemplo. Él debió haber sido uno más entre los 12. Él estuvo con Jesús y los discípulos 3 años y medio. 3 años y medio. Recibió también poderes excepcionales él. Caminó con Jesús. Y tan identificado estaba Judas con ellos, que cuando Jesús dijo, uno de ustedes me va a traicionar, ninguno de los discípulos dijo, yo sé que es Judas. A mí me tinca que es Judas. Ninguno de ellos dijo eso. En vez de dudar del traidor, dudaron de sí mismos y comenzaron a angustiarse y a decir, Señor, ¿seré yo? Estuvieron dispuestos a dudar de sí mismos, pero no de Judas. ¿Se da cuenta de qué manera Judas se confundía con el resto? Otro caso a considerar es el de Diótrefes. Diótrefes aparece en la tercera epístola de Juan, en los versículos 9 y 10. Él era un líder en esa iglesia, un líder. Y muy probablemente un anciano, un pastor. ¿Cómo llegó a ocupar un hombre así ese lugar? El apóstol Juan denuncia su actitud anticristiana y sus hechos vergonzosos. Y hay más ejemplos así, no son los únicos ejemplos de las Escrituras. Si todo esto es cierto, hermanos, si aquellos que no son creyentes verdaderos y sin embargo pueden exhibir en algún momento señales externas de conversión y finalmente se apartan de la fe, entonces, ¿qué puede servir como evidencia de conversión genuina? ¿Qué puede darle seguridad real al creyente real? Le invito entonces a hacernos 3 preguntas y a responderlas. Primer pregunta: ¿tengo confianza hoy en Cristo para la salvación? El apóstol Pablo, al escribirle a los hermanos de Colosas, les dice que Cristo nos ha reconciliado con Dios por medio de su muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Colosenses capítulo 1, versículos 21 al 23. Permanecer firmes, sin moveros, la esperanza del Evangelio que habéis oído. El autor de Hebreos, en el capítulo 3, versículo 14, dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y en el capítulo 6, versículos 11 y 12, les anima:
pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Nota cómo hay una permanente continuidad en la fe. Habían confiado al principio en Cristo para el perdón de los pecados y debían perseverar en la misma confianza y certeza. Confiaron una vez en Cristo, pero debían seguir confiando en Cristo para exactamente lo mismo. Por lo tanto, debemos preguntarnos hoy, ¿tengo confianza en Cristo hoy para el perdón de mis pecados? ¿Tengo confianza en mi corazón de que Él me ha salvado hoy? No que me salvó hace tanto tiempo atrás, no, hoy. Si muriera esta noche y compareciera ante el tribunal de Dios, ¿confiaría en lo que he hecho? ¿Dependería de mis buenas obras? ¿O confiaría en Cristo y solo en Él y sus méritos para asegurar mi salvación? Hay algunos cuyos testimonios no pasan por la fe presente, dado que ellos repiten una experiencia de conversión ocurrida hace 10, 20 o 30 años atrás. Eso no están viviendo la fe presente. Y hay los que ni siquiera están seguros de haber pasado por una experiencia así. Entonces lo primero que debemos preguntarnos es si hoy tengo confianza plena en Cristo para mi salvación. Porque, hermanos, el cristianismo no se nutre de experiencias pasadas, sino que se nutre hoy del Cristo vivo que vive y mora en el creyente. Si un testimonio de fe que salva es genuino, debe ser un testimonio de fe que está activo hoy mismo, hoy, no hace 5 años atrás, hoy. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Segunda pregunta. ¿Hay evidencia de una obra regeneradora del Espíritu Santo en mi corazón? Tanto en Romanos capítulo 8, los versículos 15 y 16, como primera de Juan capítulo 4, versículo 13, nos afirman que hemos recibido el Espíritu Santo. Ahora, este es un testimonio subjetivo, pero va acompañado de un sentido de ser guiado por el Espíritu Santo en un camino de obediencia a la voluntad de Dios. Claro, o sea, el que recibió el Espíritu Santo lo guía por un camino de santidad. No puede ser de otra manera. Romanos 8:14 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora bien, si el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas, Él producirá en nosotros lo que Pablo llama en Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu. Pablo menciona varios rasgos del carácter producidos por el Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Hermanos, no es que debamos ejemplificar perfectamente todas y cada una de estas virtudes, sino que debo preguntarme, ¿estas virtudes son una característica general en mi vida? ¿Percibo estas características en mi corazón? O mejor todavía, ¿pueden otros ver estas características en mí?
¿He crecido en ello con el correr de los años? Recordémonos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. ¿He crecido en esto con el correr de los años? Detengámonos aquí un segundo y reflexionemos en esto que hemos dicho. Si el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas, Él producirá en nosotros lo que Pablo llama en Gálatas 5:22 el fruto del Espíritu. No es fruto que produces tú, es fruto del Espíritu. Pero lo manifiestas tú, lo manifiesto yo. Y mientras más crezco en el Señor, más notorios son esos frutos en mí. Y si no se notan, si están ausentes, estamos examinándonos a nosotros mismos, nos estamos probando, porque queremos estar seguros que tenemos una fe genuina. No va a ser cosa que nos pase como al Martín Fierro, que va a estar esperando una paga, pero no podía recibirla porque no estaba en la lista. No nos va a pasar como los hombres de Mateo 7 o los de Apocalipsis 20. No, hermanos, por eso debemos examinarlo. Pero esto no es el único fruto. También están los resultados en la vida y ministerio de uno, según estos hayan influido en otros y en la iglesia. O sea, el tiempo que llevo como creyentes, ¿cuál ha sido mi influencia en otros? ¿Cuál ha sido mi trabajo en la iglesia? Hay quienes profesan ser creyentes, pero la labor que hacen en otros es desalentarlos, derrumbarlos, lastimar y minar su fe, a la vez de provocar controversias y divisiones. Los resultados de esta vida y de ese ministerio no es edificar a otros ni a la iglesia, sino más bien lo que hacen es destruirlos. Y ellos continúan incólumes por la vida, pero dejan tras sí en el camino a los heridos y confundidos hermanos. Pero también hay que decir que hay los que parecen edificar a otros con toda conversación. ¿Conoce hermanos así? Que por muy poquito que sea el tiempo que pases con ellos, has sido edificado con su vida. ¿Conoces hermanos así? ¿Eres tú uno de ellos? No solamente con su conversación, sino que también oran y aman a otros por amor a Cristo. Como dijo Jesús en Mateo 7:20, por sus frutos los conoceréis. Otra evidencia de la obra del Espíritu Santo es continuar creyendo y aceptando la enseñanza sana de la iglesia. Es para dudar de la salvación de alguien que comienza a rechazar doctrinas cardinales de las Escrituras. En 1 Juan capítulo 3 versículo 24 dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Primera de Juan capítulo 4 versículo 6 dice: el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Quien conoce a Dios continuará leyendo y deleitándose en la palabra de Dios y continuará creyendo en ella. Por otro lado, quienes no creen ni se deleitan en la palabra de Dios, dan evidencia de que no son de Dios. Otra evidencia de salvación genuina es una relación presente
y continua con Jesucristo. Jesús lo dijo: permanezcan en mí. Y si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15:7. Este permanecer en Cristo no solo incluye la confianza día tras día en las más variadas situaciones, sino que también comunión regular con Él en oración y adoración, tanto privada como pública. Por eso es que ausentarse de las reuniones regulares, a no ser que sea por enfermedad o que el trabajo lo impidan, no indican precisamente que allí hay una obra salvadora. Los puritanos, no sin razón, consideraban que ausentarse de los servicios regulares de la iglesia era el peor de los pecados que un cristiano podía cometer, porque en ese pecado agrupaba todos los pecados posibles cometidos. Y razón tenían, porque ¿qué es lo que pasa cuando caminamos en pecado? ¿No queremos la luz? Nos apartamos. Estamos corroborando si hay una obra regeneradora del Espíritu Santo. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Este texto no quiere decir que nuestras vidas deben ser perfectas, sino más bien que en general nuestras vidas deben ser a imitación y semejanza de Cristo en todo lo que decimos y hacemos. Si tenemos la fe que salva, habrán entonces resultados que indiquen claramente que llevamos una vida de obediencia a Dios. La fe por sí sola, dice Santiago, si no tiene obras, está muerta. La fe obra por el amor. Por ello es que amamos a los hermanos. Primera de Juan capítulo 2 versículo 10 claramente dice: el que ama a su hermano permanece en luz. Primera de Juan capítulo 3 versículo 14: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¡Qué bien! Juan nos dice aquí: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Y cómo lo sabe Juan? Es que tuvo una revelación, es que tuvo una visión, vio unos ángeles. No, nada de eso. ¿Cómo sabes que hemos pasado de muerte a vida? Dice: en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Consecuencia de amar a los hermanos es continuar en la comunión cristiana, nunca apartarse, menos difundir chismes y odiosidades contra los hermanos. No, es mi hermano. Tal vez cayó, no lo sé, pero es mi hermano, lo voy a cuidar. Un último aspecto de este amor a los hermanos también nos lo da Juan. En primera de Juan capítulo 3 versículo 17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Dar al hermano necesitado, auxiliarlo en su necesidad, es signo de la obra regeneradora del Espíritu de Dios en el corazón del hombre. Por otro lado, poco sirve la fidelidad a una congregación si solo se vive para sí mismo. Entonces, ¿hay evidencia de una obra regeneradora del Espíritu de Dios en mi corazón? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe.
Probaos a vosotros mismos. Última pregunta. ¿Veo un patrón de crecimiento a largo plazo en mi vida cristiana? En mi vida cristiana, ¿veo a largo plazo un patrón de crecimiento? Las dos preguntas anteriores, aquella que habla de la fe actual, la fe hoy, y la que nos decía que si hay evidencia de la obra regeneradora del Espíritu Santo en nuestros corazones, apuntan a la fe presente, a la evidencia presente del Espíritu de Dios obrando en nuestras vidas. Pero Pedro nos da otra clave para saber si somos verdaderamente creyentes. Nos habla de que hay algunos rasgos de carácter que si continuamos creciendo en ellos, dice el apóstol, no caeréis jamás. Miren lo que se atreve a decir. No caeréis jamás. La segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7 nos dice que añadamos a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Y dice en el versículo 8 que estas cosas deben estar en nosotros. Y no solamente estar, sino emplea otro verbo, abundar. No solamente deben existir, sino que deben abundar. Entonces la manera en que podemos confirmar nuestro llamamiento y elección es continuar creciendo en estas cosas. Esto implica que cada año que pasa podemos obtener mayor seguridad de nuestra salvación. Hoy tu confianza puede ser fuerte en lo que a la seguridad de salvación se refiere, pero con el correr del tiempo se espera que sea más fuerte aún. Si has continuado añadiendo y creciendo en estas cosas, se confirma tu llamamiento y elección, y dice el apóstol, no caeréis jamás. Entonces, debemos preguntarnos, ¿hemos crecido en nuestra vida cristiana? Tal vez no abundan en ti estos rasgos del carácter, pero aparecen. Por último, ¿pueden reconocerlo otras personas? ¿Cuánto tiempo llevas de creyente? ¿Has madurado? ¿Puedes enseñar y guiar a otros en los rudimentos de la fe? El crecimiento y la madurez no es una opción para el cristiano. Se espera que crezcamos y maduremos, pues esto es lo que vemos naturalmente en los seres vivos. Ninguna madre se llenará de júbilo si observa que el bebé que dio a luz continúa como niño, no habla, pasan los años y el niño no habla, solo balbucea y no puede sostenerse por sí mismo. ¿Lo ama? Claro que sí, es su hijo, pero es una fuente constante de dolor y de tristeza, porque puede ver otros niños jugando, correteando por ahí, mientras el suyo debe permanecer al cuidado de alguien, porque no puede valerse por sí mismo, no puede interactuar con otro, ni siquiera balbucea. Nosotros, dice Pedro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, debemos entonces desechar toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Detracciones son los comentarios hirientes. Todas estas cosas nos hablan
de la lengua. Son acciones de la lengua que debemos desechar. En cambio debemos, nos dice, desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Este crecimiento entonces pasa por dejar algunas cosas y por añadir otras. ¿No será, hermanos, que no crecemos porque añadimos lo que debiéramos dejar y dejamos lo que debiéramos añadir? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿Tengo confianza hoy en Cristo para la salvación o vivo de experiencias pasadas? ¿Hay evidencia de una obra regeneradora del Espíritu Santo en mi corazón? ¿O solo puedo exhibir religiosidad, tradicionalismo y mera costumbre? ¿Veo un patrón de crecimiento a largo plazo en mi vida cristiana? ¿O me he mantenido igual todo este tiempo, manifestando las mismas mañas, los mismos miedos y las viejas supersticiones? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Si el examen de ti mismo ha resultado deficiente en esta mañana, oro que el Espíritu de Dios hoy mismo nos dé arrepentimiento para volvernos a Él. Te invito a que vengas a Cristo, que le entregues tu vida y solo así descansarás seguro, salvo y seguro para siempre. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, que Él haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocida en la tierra su camino y en todas las naciones la salvación del Señor. Oremos.